Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es DF en Infinita, una presentación de Maxus, renovado y recargado. Conoce más en maxus.cl y Sapre Colmena. Ya estamos de vuelta. Lo que conocías hasta ahora cambió para siempre. Maxus presenta su nueva línea de pickups T60 Max, T90 y T90 100% eléctrica para llevar tus viajes al siguiente nivel. Maxus renovado y recargado. Conoce más en maxus.cl. Y en ISAPRE Colmena, tu salud es lo más importante. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. José Tomás Santamaría, ¿cómo te va? Juan Manuel Astorga, muy bien, ¿y tú? Muy bien también, pues. Listo Qué para bueno. conversar de qué, a ver. ¿De qué vamos a Divagemos. conversar? Tema libre. No, tenemos preparado un tema, por supuesto, como siempre, todos los días viernes, que tiene que ver con las proyecciones para el próximo año. Ya estamos en último día de noviembre, o sea, último día hábil de noviembre, el día lunes, ya partimos el mes de diciembre, se nos acabó el año. Todos los agentes económicos, además, más o menos ya proyectan por dónde debiera venir el próximo gobierno. ¿Ya? En las últimas encuestas así lo están indicando con bastante claridad, y eso les permite empezar a hacer, ya tener proyecciones respecto de cómo viene la economía el 2026, es decir, cómo va a ser la economía durante el primer año del próximo gobierno, sea quien gane la elección presidencial, que obviamente es un factor también muy relevante para saber cómo va a ir la economía también el próximo año, en un escenario en donde las estimaciones que tenemos hoy día, que conocemos, son las del Banco Central, que hizo en septiembre. El Banco Central en septiembre en el IPOM habló de un crecimiento esperado para la economía el próximo año 2026 entre 1,75 y 2,75. O sea, es como 2,25 el promedio, ¿sí? o 2,25, 2,5. Recordemos que este año la economía debiera crecer en torno a 2,5%. O sea, para el próximo año el Banco Central está estimando entre 1,75 y 2,75. Eso fue en septiembre. Las cosas han ido cambiando. De hecho, hace pocos días el ministro Marcel dio una frase que generó mucho impacto. De hecho, se la dijo a la Connie Stipicic en una entrevista que dio en Radio Pauta, cuando habló de un triple 3 que él esperaba en la economía el próximo año, el año 2026, dijo el ex ministro Marcel, dijo, espera un 3% de crecimiento del PIB, un 3% de inflación, es decir, que finalmente la inflación vuelva a su meta, que es algo que no ha estado desde hace mucho rato, desde, digamos, la pandemia, y que además el déficit de cuenta corriente sea equivalente a un 3% del PIB, el triple 3% del que habló Mario Marcel el otro día, que fue visto como una señal de harto optimismo de parte del ex ministro de Hacienda respecto del próximo año. ¿En qué lo basa el ministro Marcel? Básicamente en las perspectivas que hay de inversión. La inversión este año ha estado mucho mejor de lo esperado, y él espera también que para el próximo año la inversión sea mucho mejor de lo esperado. Así que las proyecciones son más optimistas, y ayer en particular hubo un seminario de la Cámara de Comercio de Santiago en donde citó a los líderes o a los gerentes de estudio de los principales gremios de los principales sectores del país. Entonces ahí uno se pudo enterar cuáles son las perspectivas que tiene la agricultura para el 2026, la banca para el 2026, el comercio, la construcción, la industria y todos los sectores de la economía para el año que viene hacia adelante. Así que si te parece, los vamos revisando uno por uno para que nos vayamos haciendo la perspectiva de cómo viene la cosa Porque es bien dispar. Es bien dispar. En general, si uno tuviera que hacer como un resumen, son optimistas, pero siempre con riesgos y con desafíos y con matices y con escenarios mixtos que se están viendo hacia adelante. Partamos por la agricultura, porque la agricultura siempre es un rubro sufrido, el de los agricultores. Cuesta. Entonces, ellos están viendo, por ejemplo, un crecimiento de un 2% para el próximo año, un crecimiento del 2%, es decir, más por debajo de lo que se está proyectando para la economía, que en general los analistas también están esperando un crecimiento de la economía para el 2025 de un 2,5%. ¿Por qué un 2%? Dijo ayer el encargado del mundo agrícola.
Bueno, porque hay que ver cómo le va, por ejemplo, a la producción de cerezas, que fue algo menor de la que se esperaba, porque la primavera no fue tan buena como se esperaba. Hay que ver cómo le va también a la uva de mesa, dijo también ayer, y cómo nos va respecto de la competencia con Perú. Y ahí se abre un tema que es bien interesante, del que ha hablado harto también el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que es cómo Perú nos está pasando como país exportador de fruta, cómo ha crecido, lo decía el otro día. Ya tantas veces advertido. Sí, muy advertido por muchos especialistas, pero hoy día en el Diario Financiero llevamos una nota en que hablamos con varios empresarios que están presentes en Perú y que dan cuenta de lo impresionante que ha sido el crecimiento el potencial exportador agrícola y de fruta, en particular de Perú, de uva de mesa, de arándanos, de hortalizas, de palta, de Perú. De hecho, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del país vecino, las exportaciones de fruta entre el 2010 y el 2024 registraron un avance del 19% versus el 6,8% de Chile. A ese ritmo, dice este artículo, los envíos agrícolas peruanos llegarían a 10.000 millones de dólares en 2025, superando por primera vez a los chilenos, que serían como 9.900 millones de dólares. O sea, por primera vez no superaría Perú a Chile en estos productos en particular, y eso seguiría creciendo hacia adelante. ¿A qué se debe esto? Bueno, desde la SNA hablan de que ha habido una política también desde el Estado de Perú, que pese, digamos, a las crisis políticas que vive y que tú comentabas recién, que de verdad son impresionantes, con todos los presidentes condenados, sin embargo, económicamente y en este rubro en particular, en el rubro agrícola, sigue creciendo, y se han hecho diversas políticas de riego, por ejemplo, o de incentivos para la producción, que han tenido este resultado y que han permitido que la amenaza de Perú a Chile en el rubro exportador agrícola, en la fruta en particular, ya no sea una amenaza, sino que sea más bien una realidad. Entonces, el mundo agrícola ve un crecimiento de un 2% para el próximo año, ve desafíos en la fruta, ve una amenaza fuerte de la competencia con Perú, que finalmente le termina afectando también en los precios que puede terminar cobrando por sus productos. Por eso, para el mundo agro es un año desafiante el que viene por delante. Vamos a la construcción. ¿Cómo se viene la construcción el año 2026? El experto de la construcción decía que los últimos años para la construcción fueron años muy complejos, y el 2026 en cambio se ve mucho más dinámico. Ahora, ¿de dónde se ve mucho más dinámico? Tiene que ver con el mundo de la infraestructura, es decir, con el desarrollo de proyectos de inversión. Es ahí donde la construcción, bueno, hay que recordar, sí, que viene de tasas de comparación muy bajas, digamos, por los malos años que ha tenido la construcción hacia atrás. Pero justamente por las incertidumbres que se han ido disipando, digamos, después de los procesos constitucionales y de las reformas que ya se han ido concretando, entonces más proyectos de inversión se han podido ir desarrollando, y por lo tanto el mundo de la construcción está viviendo un mejor año este año y el próximo, pero específicamente desde el punto de la construcción en infraestructura, ¿ya? En infraestructura, porque la proyección, por ejemplo, de infraestructura pública, o sea, de construcción pública, según lo señala el mismo presupuesto de la Nación para el próximo año, es una estimación más baja, digamos. Lo que debiera ser compensado, sí, con varias concesiones que debieran empezar a andar en marcha. La construcción de vivienda también se espera que se dinamice un poco más, pero también recordando que viene de un periodo muy
muy bajo. O sea, Chile tenía un promedio de venta de viviendas en los últimos 20 años de 60.000 viviendas. Hoy día lo que se está vendiendo son 40.000, o sea, es mucho más bajo. Lo que ha sido ayudado gracias a este subsidio a la tasa que se aplicó este año, pero de todas maneras es una mejor perspectiva respecto de la de los años anteriores. Que el subsidio de la tasa en todo caso se convirtió en un boom y ha hecho, digamos, competir a los bancos. Tal cual. Todo el mundo, o sea, todos en el sector lo reconocen como una muy buena política pública que ha permitido reimpulsar, pero que es acotado, porque tiene un límite, digamos, y por lo tanto, lo decía ayer el experto del mundo de la construcción, es como un fertilizante, pero que dura un periodo de tiempo, digamos. Entonces, ha sido muy buen estímulo por ahora y que se está notando de manera muy importante. En el mundo de la industria, de la SOFOFA, también ven una expansión como de un 3%, es decir, una buena expansión para el año 2026. También, básicamente, por el desarrollo de más proyectos de inversión. El desarrollo de más proyectos de inversión es ahí quizás donde está la principal fuente de optimismo del sector empresarial, que tiene que ver probablemente con que se ve un mejor escenario tanto gubernamental, político, de políticas más pro crecimiento, que eso estará por verse si finalmente termina ocurriendo, pero se ve ese escenario y se ve una coyuntura entonces más beneficiosa para la inversión y por eso es que la SOFOFA, los especialistas del mundo industrial prevén también una mayor disponibilidad de financiamiento para desarrollar más proyectos de inversión, lo que estimularía el crecimiento de la industria a un 3%. En la Sonami también ven buenas noticias, bien buenas noticias. Esto sí que es un regalo para el próximo gobierno. Definitivamente. Esto es la divina providencia está con quien llegue al futuro gobierno, al menos en respecto al precio del cobre, porque todas las estimaciones son de que el precio, por lo menos en la Sonami, ven un precio del cobre entre 4,4 y 4,5 dólares la libra, que es un muy buen precio. Hace poco el Cochilco subía sus estimaciones de precio del cobre. También se subían las estimaciones, lo dijo el SQM el otro día, que mostró muy buenos resultados. Se suben las estimaciones de precio del litio hacia adelante. O sea, la coyuntura respecto de estos dos minerales tan importantes para el desarrollo de Chile y para las arcas fiscales también, tiene muy buenas perspectivas para el próximo año, y eso tiene que ver con la presión que existe sobre los precios, por la producción mundial que existe y también por los fundamentos más de fondo que tiene que ver con las tecnologías. La demanda que se está generando es bien notable, o sea, que ya hayamos tenido este año un precio récord y que se aumente para el próximo año. En las proyecciones de Cochilco son bien gloriosas, por decirlo así. Claro. O sea, salvan mucho la situación. Y yo sé que en los comandos, lo hablaba de hecho hace unos días con los economistas de al menos de uno de los comandos presidenciales, ven con mucha digamos alegría o que se vayan a dar estos precios durante el próximo año, porque de alguna manera te da un muy buen pie de partida. Te da un muy buen pie de partida tener esas perspectivas de precios tanto para las arcas fiscales como también para el desarrollo de nuevos proyectos, porque el mundo de la minería sí vive un desafío muy grande, que es el estancamiento que está viviendo la producción. O sea, lo decía ayer el gerente de estudio de la Sonami, Chile lleva estancado en 5,4 millones de toneladas de cobre y este año va a seguir en eso, digamos, no se proyecta más. En cambio, para el próximo año sí ve un aumento en la producción de 5,5 a 5,7 millones de toneladas, que también es una buena noticia. Ahora, sí ve una caída en la inversión, ¿ya? En la Sonami ve una caída en la inversión. Este año se invirtieron 8,4 mil millones de dólares. El próximo año ellos ven una inversión de 6,7 mil millones de dólares. La razón, básicamente, la permisología, la demora, la dificultad para sacar adelante
los proyectos, por lo mismo también un tema que está muy presente y que ha estado y que está muy presente en los debates presidenciales siempre, el tema de permisos y los cambios que se quieren llevar adelante tanto en el sistema de evaluación ambiental como en los permisos sectoriales para justamente agilizar la inversión. En el mundo de la banca también están viendo un alza importante en la entrega de colocaciones, de créditos, básicamente créditos comerciales, dicen ellos, que están viendo un alza relevante de 2,5%, también vinculado a empresas, a créditos comerciales, a desarrollo de proyectos. También la banca venía de años malos, digamos, de años con la tasa de comparación era mala, y también esperando a que la caída de la tasa de interés que ya ha iniciado el Banco Central el próximo año continúe y eso logre traducirse en mejores créditos de consumo y agilice también por esa vía la entrega de la colocación de crédito. Así que la banca también tiene proyecciones positivas para el próximo año. Y el comercio, terminemos con el comercio, que probablemente es lo que más además le toca a cada persona que es la parte de la economía que es más real para cada persona que compra en el comercio. Vivieron este año, o están viviendo este año, un muy buen año. Y ese año tiene que ver, por diversas razones, pero en buena medida también por los argentinos que vinieron en masa a Chile. Sí, y lo decía George Lever ayer de la Cámara de Comercio de Santiago, se gastaron como $1.000 millones los argentinos que vinieron a Chile, no solamente en comercio, en distintas cosas, pero más o menos eso fue lo que gastaron en Chile, digamos. Y se espera, él por lo menos espera que el próximo año eso pueda repetirse más o menos en magnitudes similares. ¿Qué es lo que espera él para el próximo año? Buenas noticias y noticias no tan buenas. De las buenas noticias, espera que la inflación se acerque más a la meta, al 3%. ¿Ya? O sea que finalmente, después de la pandemia y el salto que vivimos en la inflación llegue en torno al 3%. Y eso es importante porque eso le da más disponibilidad de ingresos a las personas, es decir, los sueldos reales se hacen más disponibles para las personas. Espera también, decía George Lever, que que las tasas de los créditos de consumo se hagan, bajen, digamos, que con el rezago que siempre van respecto de la tasa del Banco Central, sigan bajando, que la tasa del Banco Central también llegue a un nivel a una menor tasa, digamos, durante el próximo año, a su nivel neutral, a 4,25 el próximo año, y eso haga que las tasas de los créditos sigan reduciéndose y que aumente entonces la entrega de créditos de consumo. ¿Por dónde ve los mayores riesgos el mundo del comercio? Los costos laborales. Fíjate que el próximo año hay que reducir nuevamente en los horarios por la reducción de las 40 horas. Sí, pues. Creo que son 2 horas más en las que hay que reducir en el próximo año. Eso para el comercio son, imagínate, turnos y cosas así que hay que reconfigurar, digamos, y que tienen muchísimo impacto. Y también... Que digamos en todo caso, que no todos, por supuesto, pero que ya hay muchas empresas y que se adelantaron y empezaron ya a disminuir las horas precisamente como porque esto de que un año, después el próximo año, no sé cuánto, o sea, algunas que ya llegaron así, están tratando de llegar más rápido a las 40 horas, pero por una cuestión de estructura, digamos, de funcionamiento. Claro, porque en realidad esto ir haciéndolo escalonado muchas veces para muchas empresas es complicado. Ahora, hay otras empresas que sencillamente no lo pueden hacer. No, probablemente las más chicas. Las más chicas no lo pueden hacer y entonces esas se van topando muchas veces y tienen que ir organizándose según la legislación, y la legislación dice que este año corresponde entonces otra reducción horaria para llegar finalmente a las 40 horas en este sistema escalonado con que se definió cuando se aprobó la ley. Y lo otro es que también suben, y esto lo están viendo todas las empresas, suben puntos en la cotización a propósito de la reforma de pensiones, y eso es todo de cargo del empleador. Entonces eso también es un mayor costo laboral que va a empezar ahora en enero.
a tener que empezar a pagar las empresas por todos sus trabajadores, y eso obviamente genera también un mayor costo laboral en una situación en donde, decía ayer el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, todavía el empleo sigue débil. Él decía, todavía hay unas 300.000 personas que debieran estar trabajando y no están trabajando, digamos, y por lo tanto ese también es un gran desafío para la economía, y que esas personas no estén trabajando impacta finalmente muy fuertemente a ese sector particular de la economía, el sector del comercio, que de todas maneras ve un buen año para el 2026. Así que ese es el resumen de las industrias en Chile que ayer daban a conocer. Las proyecciones son buenas, no todas tan optimistas como la del exministro Marcel, pero todas en general hablando de un buen año. Así que quien sea que le toque ser presidente el próximo año probablemente va a tener mejores noticias por ese lado de la economía, desde los distintos sectores, todos siempre con desafíos y con situaciones y con riesgos que pueden ocurrir, pero claro, hay muchas cosas impredecibles. Claro, y otras predecibles que uno no sabe por dónde terminan, pero íbamos súper bien y China invade Taiwán. Claro, por corta ejemplo. el estrecho de por ejemplo, Formosa. Y hasta ahí nomás llegamos. Listo, hasta ahí nomás llegó. Nomás. Tal cual. Así que hay que estar preparados para todos los escenarios. Sí, o sea, no, porque digo, te aparecen problemas en el camino que uno no previó, que no hay cómo, digamos. Hay millones de episodios que uno podría no imaginar y que finalmente terminan ocurriendo. Pero si uno se mantiene en la senda de que nada de eso podría pasar, el próximo debería ser un año un poco mejor que este. Un poco mejor. Debiera ser un poco mejor que este. Y este ya va a mostrar un crecimiento de 2,5%. Y el próximo debiera estar por ahí. Quizás, si le hacemos caso al ministro Marcel, con su optimista visión, podría ser incluso hasta un poco mejor. Claro, y con una bolsa que además ha mostrado... Que está ahí, el límite de los 10.000 puntos. 10.000 puntos. Alcanza y se devuelve, pero ya está, ya lo pilló. Ya lo pinchó y ya lo pilló ya. Pero hay que ver qué es lo que pasa en adelante y bueno, qué es lo que pasa con las elecciones del próximo 14 de diciembre. Probablemente eso también va a terminar moviendo la balanza. Sí, que de hecho las apuestas están concentradas, digamos, en el triunfo de José Antonio Cast. Sí, bastante claras. Ya. Oiga, José Tomás Yapo, ¿alguna novedad que nos quiera anticipar del DF, señal DF o del DF más? Vamos con harta novedad, está bien entretenido el señal de F. Estamos con una cobertura grande. Hoy día hay un seminario de libertad y desarrollo que va a comenzar ahora en la mañana, que está muy interesante porque está José Luis Daza. Son los 35 años de libertad y desarrollo. De hecho, ayer hubo una comida para celebrar los 35 años. En donde está José Luis Daza, el viceministro argentino, contando la experiencia que le ha tocado vivir en su país, junto con Sebastián Edwards, que siempre es muy polémico. Y luego va a haber otro panel con Hernán Vigi y Jorge Quirós, ¿ya? Que es el jefe económico del programa de José Antonio Cast, que, como decíamos, el más probable, según las encuestas, probable presidente de Chile, y Jorge Quirós, quien... no sabemos, pero es uno de los papábiles para ministro de Hacienda, ¿o no? Es uno de los candidatos que más suena, digamos, por el hecho de que ha estado a cargo del programa económico de Cast, y por lo tanto es bastante natural verlo ahí. Él no ha hablado hace un buen rato y va a hablar además con Hernán Vigi, que es una persona, un economista muy respetado, del que además que habla muy poco. Entonces probablemente... yo creo que los focos más importantes del día en el mundo económico van a estar en lo que ocurra en Vitacura, ahí en ese seminario. Ya, pero ¿qué decía? Yo te decía, ¿hay alguna cosa que traiga el DF más? No te puedo contar, no, pero todo sorpresa. Porque para que no se te vaya. Todo sorpresa, imagínate. La competencia no tiene capacidad de reacción. Muy temprano, imagínate a las 8 de la mañana. Sí, es verdad. Ya. Bueno, ya, José Tomás, hasta la próxima semana. Un gustazo, nos vemos.